y con la alegría que el Espíritu Santo me da para dirigirme a todos ustedes y el amor puesto en mí para transmitirles a ustedes estas enseñanzas, quiero manifestarte que en esta oportunidad te quiero decir que Jesucristo es el Cordero provisto por Dios. Antiguamente lo hacía un carnerito, sacrificaban un carnerito, pero no daba resultado, porque el hombre pecaba y volvía a hacer la misma ofrenda cada rato. Y el hombre no podía salir del pecado. Se le hacía muy difícil salir del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado había formado una costumbre de vida en ellos que, como ya lo hacían paulatinamente, lo veían como normal. Una costumbre mala habían adquirido. Entonces, cuando Dios ve que el hombre se le hace difícil de salir de esto, porque el diablo había formado una organización también plantada, que para el hombre se le hacía difícil, siempre estaba cometiendo pecados tras pecados, y haciendo sufrir a sus hijos, a su familia, a su esposa, igual la esposa, y las personas no se orientaban bien. Te quiero hablar ahora acerca del Cordero provisto por Dios para salvarnos. Y dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 1 versículo 29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Isaías capítulo 53 versículos 6 y 7 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En Hebreos capítulo 9 versículos 12 y 28 dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no habiendo obtenido eterna redención. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatado, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En Hebreos capítulo 9 versículo 14 dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestros consecuencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Escuchan: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de nuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Dios envió a su Hijo para que su Hijo, y a través de él, nosotros encontráramos conciliación con Dios. Jesús es el puente que nos une entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira cuál astucia fue del diablo que lo tentó a Jesús. Después que Jesús fue bautizado en el río Jordán por San Juan el Bautista, él fue llevado por el Espíritu al desierto, y el demonio lo tentó. Y el demonio le enseñó, mira, en una parte el demonio le enseña todo, todas las ciudades, lo más grande, los más reyes, las ciudades más grandes y los reinos más grandes, con el propósito de que él se arrodillara y lo adorara. Pero Jesús le dijo: solo a Dios adorarás y solo a él servirás. Pero mira la astucia y la razón que tuvo el demonio para poder ofrecerle a Jesús
todos los reinos, todas las naciones, todos los países, si él se arrodillaba. Esto estaba demostrando que él es el que gobierna y el que tiene a su cargo todos los gobiernos de la tierra. Y cuidadito, que hay una congregación religiosa que está haciendo estas mismas cosas que el demonio hacía, que está metido en todos los países y participa en todas las cosas, pero que como tiene mayor cantidad de gente, piensa que es la iglesia elegida por Dios, y como ha puesto el nombre universal, se jacta de que es la iglesia que Pedro fundó y que dejó como descendencia a los papas, cuando es una gran mentira. Fue Constantino el que fundó la iglesia católica, no fue Pedro. Constantino fue el que juntó a todos los obispos, los sacerdotes, para una reunión, y ahí es donde forman el papismo. Se une el paganismo con la religión mediocre. Por eso es que la religión católica tiene imágenes por todos lados. ¿Por qué? Porque eso proviene de Roma. Roma era pagana. Tenían dioses de toda clase, dioses del vino, dioses de esto, dioses del Olimpo, una cantidad de dioses. Y es por eso que la congregación católica tiene en sus iglesias un montón de imágenes. Hermano, para un católico es más fácil caer en la brujería, en la hechicería, porque tú vas a ver a un brujo y vas a encontrar en el brujo todo lo que tiene la iglesia católica. Todo lo que tiene la iglesia católica lo vas a encontrar en el brujo. Y ese brujo se burla. ¿Por qué? Porque el católico, como no lee la Biblia, no tiene enseñanza bíblica, no sabe cómo defenderse. Y como ve todas las imágenes, todas las cruces que tienen, hasta la espada, todas esas cosas, también la tienen en su congregación. Entonces para él es igual. No tiene conciencia de lo que está haciendo, solamente se siente automatizado en realizar las cosas porque cree que están bien. O sea, por costumbre, lo hace. Ahora, si tú hablas con un sacerdote, dice que no, que ellos no adoran a la imagen, pero ellos permiten que el pueblo adore las imágenes, entonces son cómplices. Y si no adoran las imágenes, ¿para qué tienen imágenes? Bueno, es un asunto bien delicado que tiene que hacerse un estudio profundo, ¿no? Pero sí, es cierto que han cometido barbaridades hasta por gusto. Hasta ha habido un obispo que mató a mucha gente en sus iglesias, en las cruzadas. Han utilizado en el nombre de Dios a mucha gente que vaya a pelear y a matar cuando jamás Cristo levantó la mano a nadie. Mi querido amigo y hermanos en Cristo Jesús, nuestro Dios y Creador, su anhelo es y su palabra es amor. Él quiere que tú seas salvo de tu pecado. Es por eso que Él se sacrificó. Y si tú aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz como paga de tu pecado y por fe lo recibes y te acercas a Jesucristo, el Señor dice así: todo aquel que viene a mí yo no lo echo afuera. Venir y estemos a cuenta, dice. ¿Por qué? Porque su sacrificio de Él no ha sido en vano. Ha sido para que tú tengas cómo acogerte a tu salvación. Nadie te va a obligar ni te va a poner un cuchillo, un puñal o una pistola para decirte aceptas a Cristo. No, eres tú personalmente, en tus sentimientos, en tu libre albedrío, decidir lo que vas a hacer. El Señor dice en su palabra: escogeo la vida o la muerte, la bendición o la maldición, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que, mis queridos amigos y hermanos, estas enseñanzas paulatinas y cortas son para que despierte en nosotros el interés de querer tener conocimiento de la palabra de Dios a través de la Biblia. No te dejes engañar, ¿no? De que hablan muchas cosas, pero en realidad enredan mucho a las personas. Ten cuidado, no te vaya a pasar lo que a mí me pasó. Se me hizo difícil salir del catolicismo. ¿Por qué? Porque toda la familia era católica, íbamos a las procesiones, hasta cuando leí la palabra de Dios,
el Señor, cuando tú lees tu palabra, su palabra, Él mismo se encarga de hacer que tú empieces a tomar interés en saber la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. Solamente en Jesús está tu libertad. En Jesús está ese camino que tú puedes estar seguro, donde cualquier piedra de tropiezo no te va a dañar, porque el Señor la va a quitar. Lo que Él quiere es que tú sigas adelante, de triunfo en triunfo. Hermanos, señorita joven, una vez más le digo y le invoco, lean la palabra de Dios, aprendan los consejos y mensajes de Dios que hay. Y cuando escuchen algún mensaje bíblico, vayan a la palabra de Dios para ver si es cierto que el que está hablando está dentro del mensaje de Dios. Nos estamos viendo, cuídense mucho, que Dios los bendiga, un abrazo fuerte para todos mis hermanos y sigan adelante, que Dios los quiere a ustedes, los quiere salvar, así como a mí también. Bye.